yo quería poner el tema del campo, que siempre es noticia, ¿no? Para bien o para mal, ponerlo en foco en el programa. Yo recuerdo cuando en 2008 tuve que para TN hacer la cobertura de lo que fue aquella, ¿se acuerdan? Los cortes de ruta, la 125 famosa del gobierno que quería ponerle retenciones variables, desde 2008, mirá, fue una tremenda cobertura periodística que hicimos en TN, bueno, que quedó como para la historia, ¿no? Porque a partir de ahí vino la ley de medios, finalmente ese proyecto no salió porque el gobierno perdió la votación, ¿te acordás? En el Congreso, con aquel voto no positivo de Cobos. Bueno, mira, todavía seguimos hablando de retenciones. Retenciones sí, retenciones no. El gobierno necesita recaudar. El campo dice, siempre me sacás a mí. Les habían descontado, ¿no? Les habían rebajado las retenciones un tiempo. Nadie sabía si Milei iba a volver a reinstalar los valores previos. Finalmente pasó en junio. Y ahora mañana tenemos la inauguración formal de la exposición y parece que va a haber unas rebajas impositivas. Pero yo quiero charlar con los productores. A ver, le pedí a la producción, a Matías, que buscáramos un productor del interior, sin tener idea de qué orientación tiene, si pertenece a cuál organización, no importa. Yo quiero charlar con un productor y lo tenemos en línea. Lo tenemos a Carlos Grosso, que es ingeniero agrónomo. Ahí lo vemos a Carlos. Que está con nosotros para charlar un rato. Carlos, bienvenidos. Soy Darío Lopreite, ¿cómo andas? Buen día, Darío. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cómo estás parado? A ver, contame tu historia con el campo. A ver, de qué sos, un pequeño productor, un gran productor, un mediano. Mira, te cuento, yo soy ingeniero agrónomo, ya Sí, tengo 32 años en la profesión y llevo 30 años haciendo producción también agrícola. sí. Eh, Producción agrícola en campos de tercero, que es algo campo propio, pero como es el modelo que está instalado. Y con respecto al tamaño de productor, te diría que eh, entre chico y medio, pero creo que hoy los productores se dividen entre eficientes o ineficientes, digamos, ¿no? Sí. El modelo de producción que tenemos, no hay muchas ventajas de ser grande o muchos inconvenientes de si alguien es chico. ¿Dónde estás? Se ¿Dónde estás, Carlos? tercerizan servicios. Estoy en San Jorge, que es el centro oeste de Santa Fe, Sí. eh, Una zona con en buena una tierra, zona ¿no? muy Mm, buena de producción. mm, eh, y, y bueno, te decía eso, hoy no hay lugar, y en realidad no hay lugar para ineficiencias. claro. Los números están muy ajustados, el modelo de trabajar en campos de terceros hace que el alquiler es el 50% del costo de producción que tenemos Haces eso, y vas baja. alquilás campos. Sí, digamos, el 70% de la producción en Argentina se hace en campos de terceros, en campos Claro. alquilados. Entonces te diría que casi no hay productores que ese modelo de productor que trabajaba su propio campo y solamente hacía eso, eh, es un porcentaje muy mínimo de la totalidad de los productores. Claro, claro. Eh, Está el que arrienda y vive de la renta de su campo, digamos, o saca una renta de su campo. La mayoría tiene su profesión, su actividad y, Claro. y arrienda la tierra y están los que la trabajamos, digamos. Y Eh, cuando los gobiernos han dicho, bueno, tenemos que cobrar las retenciones, tenemos que quedarnos con parte de lo que ustedes producen porque tenemos que bancar otros sectores del país. ¿Cómo lo tomaste eso? A ver, vos hacías referencia al 2008, cuando arrancó todo esto, Sí, se tomó mal por los modos también en que se lo expresó, sí, digamos. sí,
siempre digo que si en ese momento, con la soja $600 en los mercados internacionales, el discurso era: le pedimos un esfuerzo más al campo, que está con buenos precios, porque tenemos que mejorar a este país, porque un policía gana muy poco dinero, porque un médico, porque un enfermero o un docente, tal vez iba a tomar de otra forma. Sí, claro. Ahora, en Aquello ese fue mal manejado ya de momento, entrada, ¿no? Ya desde la forma, sí, es verdad. sí, sí, yo creo que eso fue, más allá de que era excesivo también lo que se planteaba, Sí, pero bueno, las formas fueron, en ese momento creo que dolió no, más la forma que, sí, sí. que lo que estaba pasando. Fue Eh, histórico realmente eso, ¿no? Y bueno, terminó mal para el gobierno. Ahora, vos me decís que tienen costos, bueno, ya me hablabas de los alquileres, ya empezás 50% abajo, ¿no? Me decís, porque si ya... Sí, en realidad no es 50% abajo, pero es como está estructurada hoy la producción, es un negocio, vos podés ser propietario de la tierra, que tiene un valor muy alto, no Sí, solo en Argentina, en el mundo, eh, y, o podés arrendar esa tierra. Eh, y, pero más allá de eso, es un costo que forma parte de las reglas del juego y todo el mundo lo acepta. claro, claro. Después, siendo el 2008, eran precios, hoy la soja en el mercado ¿Cuánto está internacional hoy? estaba un Hoy. 70% más alto de lo que está hoy. ¿Cuánto? Y hoy está en $370 y en ese momento llegó a estar cerca de Sí, sí, $600. sí, tremendo. Tremendo, claro. Entonces, Eh, con una retención, todavía había un precio había margen, relativamente sí, había margen. margen. Eh, Hoy, digamos, yo veo que lo que fue pasando es que el Estado se acostumbró a recibir esas sí, 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 retenciones y cuando bajan los precios, bajan los márgenes para los productores, que es lo que está pasando ahora, los precios internacionales me refiero, claro. Claro. que están en Ahora, mínimos en los últimos 10 Carlos, años. comparado a aquel gobierno, con las formas y todo, comparalo con este de Milei, que lo único que dice es que quiero sacar impuestos, que las retenciones las voy a sacar. El ministro ayer, el ministro de Economía Caputo, dijo también que nuestra misión es terminar con las retenciones, pero bueno, ya van casi 2 años de gobierno y las retenciones siguen firmes. Tal cual. La verdad que bueno, que hasta ahora por ahí las formas son un poco mejores, Sí. pero en los hechos estamos muy Estamos, parecidos. claro, Eh, claro. Y con valores internacionales más bajos, ¿no? Mucho más bajos, mucho más bajos. Y, y bueno, ojalá tengamos una señal mañana, pero bueno, es un poco triste, digamos, que vos tengas que estar esperando una Sí, señal. sí. Mientras tanto, los cultivos hay que sembrarlo en una determinada fecha, los nuestros Los son procesos fertilizantes hay que biológicos. pagarlos, ¿no? ¿Les han bajado los impuestos con el tema fertilizante? ¿Eso se sintió para ustedes para bien? Mira, por el momento en el bolsillo no lo sentimos, Ah, pero bueno, los fertilizantes tienen precios internacionales, sí, y a eso no tenemos ningún problema, digamos, porque son las reglas de juego. Nosotros es un negocio muy dinámico. eh, la rentabilidad hay años que es muy buena y hay años que es negativa y muy negativa, eso sí, lo sabemos, eh, pero la verdad que jugamos con un reglamento que no es tan claro. Desde que está este gobierno, y estoy de acuerdo, digamos, nos empezamos a parecer más a lo que es el mundo. sí, Nuestros combustibles no están más subsidiados, pagamos lo mismo que cualquier país del así es. mundo. eh, los sueldos en dólares aumentaron, por suerte, pero nosotros jugamos con un 30%, seguimos con más de un 30% de retención en nuestra producción Sí, y entonces
pagamos los mismos costos que el Y resto del vos- mundo y vendemos menos sí, 30, con 30% de descuento. claro, claro. Sí. Pensá que cuando decía Es arrancás bravo, es 50 bravo. abajo, no sé si el alquiler, porque el alquiler es parte del presupuesto y de lo que uno Sí, analiza, pero yo siempre pongo como ejemplo que en un partido de básquet por ahí se hacen 100 tantos, pensemos sí, que son de 100, 100 tantos en el partido, sí. y nosotros arrancamos 30-0 No, todos los tremendo, partidos. tremendo. No, Tenemos sí, que sí. competir en una liga Eh, Y con un es, 30-0 para es, abajo. es lo mismo, Carlos, para un pequeño que tiene, no sé, 200 hectáreas, ponele, un pequeño productor, es lo mismo para el que tiene 3.000, o el negocio es distinto ahí. No, yo te digo que el negocio no cambia mucho, porque en realidad todos vendemos en el mismo mercado, los valores de referencia son los mismos, uno puede tener alguna herramienta un poco mejor, pero le puede hacer un 1% de diferencia de su precio El por volumen no tener ayuda, herramientas digamos. que otro no tiene. No, no, no. La verdad que No. es un negocio que es por hectárea. Por supuesto que si vos tenés una rentabilidad, no sé, de $100 por hectárea, no es lo mismo multiplicarlo por 3.000 que por 200. Mm, Pero a veces no tenés una rentabilidad de 100. A veces tenés una pérdida de 100 mm, y es claro, lo mismo. y es Eh, tremendo. Sí, sí. y el productor grande, incluso la producción se hizo más difícil, hay más resistencias de malezas, de plagas, de enfermedades, lo agronómico cada vez cuenta, es más Pesa más. importante, Sí, sí. pesa mucho más, y cuando vos tenés una escala grande, a veces es más difícil de controlar el negocio que cuando la escala es chica. Entonces, lo que te decía, acá hay que ser eficientes. Eh, Podés Sí, pero está tener bien, 100 pero vos, hectáreas, por Carlos, vos podés supuesto. ser muy eficiente y bueno, y los productores pueden ser muy eficientes, pero si tenés el 30% ya abajo, bueno, la em- eficiencia está bien, ayuda, em- pero no, eso no, digamos, no no lo te puedes queda quitar, otra, ¿no? digamos. Por eso te hablo de toda esa eficiencia, porque no te queda otra. Vos no podés Claro. entrar sin entrenar y si vas a empezar 30 abajo, cero, claro, claro. 30 abajo, digamos. Eh, pero, pero bueno, a eso uno se adapta, pero también te quiero decir que cuando los mercados internacionales aparte están bajando, como bajaron ahora, y la rentabilidad es muy baja, eh, el impacto es alto, digamos. Y lo que Dice que termina mañana el pasando, presidente, Carlos, el presidente mañana va a anunciar rebajas impositivas, pero para la carne, parece, digamos, no hay nada claro. O sea, no les va a tocar a los que tienen trigo, los que siembran soja, no sé. Digo, ¿cómo tomas eso? Si hay una rebaja para un sector, para el otro no, ¿cómo lo toma un productor? y a ver, el que es productor de carne, si lo va a beneficiar, lo va a tomar bien, Claro. pero la verdad que no va a cambiar eh, a los pueblos del interior, como vivimos nosotros, que viven del sector en Sí, general, no lo va a cambiar esto a la carne. Por supuesto, bienvenido si lo consideran, sí. pero, ¿Vos pero no esperabas va a ser más de algo este gobierno que significativo. supuestamente es amigo del campo a esta altura, ¿no? Ya van casi 2 años. ¿Vos esperabas más gestos hacia el campo? A ver, sí, siempre se espera, digamos, siempre que hay una renovación uno espera. Eh, yo quiero seguir confiando porque por lo menos te dicen que está en las prioridades, que esto y que lo otro, pero viste que es cuando te dicen, no, que te voy a tener en cuenta, que vamos a crecer, que va a tener un ascenso, y pasaron 2 años y no Y pasó me nada. están haciendo un verso. Y viste, es como que la gente de a poco dice, bueno, un poquito más necesitaríamos, viste, aparte señales. Señales, tal cual, claro. No, porque no Porque solo de pico, ¿no? Porque está bien, uno siempre escucha de funcionarios de este gobierno que es
que sí valoran, rescatan, destacan el campo, pero bueno, más allá de eso, veremos si ahora hay algún anuncio mañana. Hay que ver a ver qué pasa el año que viene. Bueno, ahora hay elecciones, ¿no? Yo no sé en tu pueblo, ahí en San Jorge, digamos, si a la hora de votar el productor, el chacarero dice, no me bajaste, no te voto. Digamos, no sé cómo actúa la cabeza de un productor teniendo en cuenta las elecciones y bueno, el gobierno de turno. Yo creo que por el momento la gente sigue esperando que Claro, llegue una señal. Yo creo que la mentalidad de los pueblos del interior ya no es más la del chacarero solo, que tal vez en el 2008 es como que había una grieta entre el que era productor y el que vendía servicios o claro. tenía un comercio. Hoy los pueblos del interior están convencidos de que se necesita del campo y que cuando al campo le va bien a todo el pueblo, te diría a toda la provincia. Yo en este momento estoy en Rosario y Rosario cambia muchísimo cuando el campo le va bien y cuando el campo no le va bien. Se nota enseguida eso, claro. Cualquier, cualquier persona en el rubro que esté, eh, hoy está deseando que al campo le vaya bien, Claro. porque impacta en toda la población. Eh, pero bueno, a ver, siendo un poco a los gobiernos, yo lo que siempre terminás viendo es que no, yo digo que les falta, si ellos hicieran, como a veces hacen esos retiros espirituales y se vinieran interior y ver la Sí. dinámica que hay, y ver con el profesionalismo que se trabaja, eh, creo que se darían cuenta de que hay mucho potencial y hay mucho. Hoy que te insistía, digamos, no importa si el productor es grande o es chico, No importa. hay muchísima eficiencia en la producción, hay mucha conciencia en el cuidado del ambiente, Para, todo está para muy ir, profesionalizado el campo, sí, digamos. sí. Carlos, como para ir cerrando, a ver, estamos charlando con Carlos Dudroso, que es un productor, es un ingeniero agrónomo, es también, bueno, asesor en el negocio. Estamos hablando con un productor de San Jorge, de una pequeña localidad en Santa Fe, para que ustedes se ubiquen. Carlos, si vos mañana vinieras aquí a la rural, participarías de la inauguración, ¿te cruzás con el ministro de Economía o te cruzás con el presidente? ¿Qué le dice un productor del interior hoy al presidente si tuvieras que marcarle algo o al ministro de Economía? Bueno, un poco lo que estamos hablando, digamos. Primero que los márgenes están, en este momento están casi negativos. Uf, Uno está siguiendo, vos no podés eh, parar tu negocio cuando el margen es negativo y volver a empezar cuando cambia el escenario. Pero la verdad es que estamos, viste, cuando en una carrera de auto hay un accidente y las condiciones no son buenas, que entre el auto este que va adelante y sí, sí, el no pace se car. para la carrera, pero estamos todos esperando que aclare para poder acelerar. O cuando en la ruta encontrás niebla Sí, sí. y no parás el auto, pero bajás la velocidad, pones las balizas y vas despacio. Y bueno, y si aceleramos, creo que Argentina tiene un potencial mínimo para crecer rápido, un 25% en hectáreas que entrarían en producción si no Claro. fuera por este sistema impositivo que es distorsivo. Y con ese 25% más Bien. de actividad, Mm. no solo los Eh, productores, todo un país somos un país que vive en una gran parte de la agricultura y la agricultura está muy profesionalizada, muy profesionalizada, bien. con mucho Eh, conocimiento. El pequeño productor que a veces se trata de graficar, no existe, digamos, puede ser pequeño, sí, pero te maneja la misma tecnología del mejor, casi no vas a ver diferencias en la forma de producir, en la forma de pensar, en la forma de formarse, de capacitarse. Eh,
que bueno, Bueno, con pequeñas señales creo que tenemos muchísimo para dar y otra vez, estamos avanzando, pero avanzamos en un camino con niebla y esperando que, lento, va que lenta la aclare para cosa. acelerar. Bueno, Carlos, gracias por atendernos. Ojalá empiecen a acelerar, ojalá tengan buenas señales. Mañana veremos. Estamos muy atentos. Te mando un saludo, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Darío. Buenos días. Adiós, buenas tardes. Bueno, ahí tenías a un productor del interior profundo de Argentina. Fíjate cómo hablaba, ¿no? Con qué tranquilidad. Acá no estamos hablando de ningún dirigente político panfletario, no, nada. Es un señor muy, muy formado, se nota que sabe de lo que habla, muy mesurado y esperando, ¿no? Así está el campo. Veremos qué pasa mañana, cuando hable el presidente al mediodía ahí en la rural, a ver qué les dice.